Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Teo, Carla, Aníbal, Gaby, Johnny, Katy, Magnolia, bienvenidos a todos. Vamos a estar hablando hoy un poco acerca del problema de la ira. Este va a ser un post de los larguitos como el otro día. ¿Qué lugar tiene la cólera en la vida de un creyente? El hombre puede expresar su cólera con razón si ésta se basa en principios. En ese caso puede mostrar apropiadamente su justa indignación. De hecho, en las Escrituras se nos da el mandato: aborrezcan lo que es inicuo, en Romanín 12, y se registran numerosos ejemplos de justa indignación. Entonces, todos estos cortesanos tuyos bajarán donde mí, se postrarán ante mí diciendo: salgan tú y toda la gente que te sigue. Después de esto partiré. Y salió de la presencia del faraón con gran ira. Este era Moshe, ¿no es cierto? Tan pronto como Moshe se acercó al campamento y vio el becerro y el baile, se llenó de ira y lanzó las tablas de sus manos, las quebró al pie del monte. Y a Jonatán se levantó de la mesa encolerizado, no comió alimento el segundo día del mes porque estaba penado por David y porque su padre lo había humillado. En Shemuel Aleph en el 20. Nehemías dice: yo me enojé muchísimo cuando escuché su clamor y estas quejas. David encendió un gran ira contra aquel hombre y le dijo a Natán: por vida de Yahweh, que el que hizo semejante cosa debe morir. Dice en Shemuel Bet en el 12, y sabemos que esa persona era él mismo. Sin embargo, la mayoría de las veces la cólera del hombre no está justificada y suele manifestarse sin control, como todas tantas cosas que tenemos en nuestra carne caída. Muchas cosas están descontroladas y se manifiestan sin control justamente cuando deberían ser manifestadas en su justa medida. Hola Nicolás, hola Hilda, bienvenida. Hola María, bienvenida. este... Entonces, realmente se manifiesta sin medida, se manifiesta de forma descontrolada. A menudo tiene como origen razones insuficientes y sale a la luz sin tener muy en cuenta las consecuencias posteriores. Generalmente la persona que es irada es impaciente. Por eso la semana pasada dijimos que el pecado de la ira, de la impaciencia, está muy relacionado con el de la ira. Normalmente con la situación que le sigue es la ira. Después de que Yahweh perdonó a Nínive, Jonás se disgustó y llegó a estar enardecido de cólera porque la gente había sido salva, ¿no es cierto? En realidad le faltó misericordia, por lo que Yahweh tuvo que corregirlo. El rey Usías de Yahudá se enfureció cuando lo corrigieron los sacerdotes de Yahweh y continuó en su camino presuntuoso, ¿no es cierto? Por lo cual recibió su castigo, como dice en Crónicas 2, ¿no es cierto? En el capítulo 26. El orgullo imprudente de Naamán le provocó indignación y rabia y casi le costó perder la bendición de Elohim porque no se quería someter a bañarse 7 veces en un río, ¿no es cierto? La cólera injustificada e incontrolada ha llevado a muchas personas a cometer pecados aún mayores, ciertamente, incluso actos de violencia. Caín se enardeció de gran cólera, ¿no es cierto? Dicen las Escrituras, y asesinó a Hebel. Esaú quiso matar a Jacob, que había recibido la bendición de su padre, ¿no es cierto? En su furia, en su odio, Saúl, el rey, arrojó lanzas contra David, contra Jonatán, ¿no es cierto? Contra su hijo también. Los que estaban en la sinagoga de Nazaret se encolerizaron por la predicación de Yahshua y quisieron lanzarlo por el despeñadero, como dice el capítulo 4 de Lucas. Algunos líderes religiosos que se enojaron se precipitaron de común acuerdo sobre Esteban y lo mataron, ¿no es cierto? Aunque la cólera esté justificada, siempre va a estar justificada dentro de nuestra cabeza, ¿no es cierto? Lo cual es siempre muy relativo. Muchas veces nos equivocamos en esa justificación que sentimos en el momento. Tantas veces nos hemos dado por que estábamos en lo cierto y finalmente descubrimos que estábamos en lo errado, que eso debería alertarnos para manifestaciones excesivas de cólera verdaderamente, que pueden llevar a
cosas que no tengan un punto de regreso, ¿sí? Puede ser verdaderamente muy peligrosa. En esto vemos que la cólera humana no tiene nada que ver con la cólera divina. No pueden ser comparadas una con la otra, a pesar de que muchos hombres tratan de comparar. Ciertamente hemos sido creados a su imagen y semejanza, pero sin embargo somos como muñecos rotos, como robots que no funcionan bien. No estamos funcionando correctamente y no manifestamos correctamente lo que es esa imagen. Por eso estamos siendo conformados ahora no en la carne, sino en el Ruach, a imagen y semejanza de Mashiach, ¿no es cierto? En otro nivel, por así decir. En la carne no se puede conformar nadie a imagen y semejanza de Yahweh. Todo lo que está en la carne funciona mal. Se descontrola, no tiene control, no tiene la utilidad para la cual fue creado. Y no podemos decir en ese sentido que somos como nuestro Padre, porque no lo somos, lo estamos ofendiendo al pensar que somos como Él en la carne. En la carne no lo somos ciertamente. Entonces, vemos que la cólera humana realmente no tiene nada que ver con la cólera divina. Shimón y Leví tenían razón para estar indignados con Shechem, ¿no es cierto? Porque había violado a su hermana Diná, aunque parte de la culpa fue ella, ¿no es cierto? Pero no importa, de cualquier manera tenían el derecho de sentirse ofendidos. No obstante, lo que hicieron, la matanza de todos los shechemitas, ¿no es cierto? Fue un castigo excesivo, fue fuera de control, atacaron a personas que no tenían la culpa directa, ¿no es cierto? Y por eso su padre Jacob denunció y maldijo esta expresión de cólera incontrolada. Nosotros ya lo estudiamos, esto está en el capítulo 34 de Bereshit. Cuando una persona se encuentra bajo fuerte provocación, tiene que controlar su cólera. No hay nadie que vaya a hacerlo por la persona. Tiene que controlarlo ella misma. Las quejas, la rebeldía de los israelitas, todo lo que ellos hicieron, provocaron a Moshe, ¿no? Hicieron que él, que era el más manso de los hombres, se diera finalmente a un acto de cólera con el cual no santificó a Yahweh y fue castigado por eso, ¿no es cierto? Los arrebatos de cólera están clasificados junto con otras obras detestables de la carne, así como conducta relajada, idolatría, práctica de espiritismo, ¿no es cierto?, borrachera. Sí, lo pone en un mismo lugar. Una cosa para nosotros parecería ser que son las prácticas, o sea, cosas que uno hace, uno practica un vicio, uno adora ídolos, uno hace esto, pero la cólera no siempre nos parece la cólera, cualquier tipo de expresión que sea de comportamiento, la gente parece pensar que, no, pero eso es porque soy así, entonces soy así porque vos me hiciste, caramba, ahora me doy cuenta que te estoy echando la culpa. Sí, le están echando la culpa verdaderamente, ¿no es cierto? Esa es la cuestión de la carne, normalmente, que nunca se ve como debería verse plenamente. Hola Blanca, hola Jorge, bienvenidos. Entonces, dice que verdaderamente estas cosas no son, ninguna de estas actitudes santifica al Padre. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Elohim. De manera que tenemos que preocuparnos por comenzar a refrenar y dominar estas cosas, someterlas al madero, porque es una cuestión de nuestro viejo hombre y nosotros necesitamos desarrollar la pacificación, justamente, que es lo contrario de la ira que explota, sino la paz que trata de arreglar toda contienda, toda discusión que pueda generarse, ¿no es cierto? Y ser pacificadores como Mashiach manda. Eso no lo podemos hacer en nuestra carne, sino que lo tenemos que hacer en el Ruach. Entonces cortamos la carne, nos vamos a vivir al Ruach. Él habla acalorada, la persona que es discutidora, ¿no es cierto?, que continúa, porque ahí es donde necesitamos frenarnos. Si nosotros seguimos echando leña, sabemos perfectamente que eso prende fuego, ¿no es cierto? Entonces el habla acalorada no tiene cabida en la congregación. Necesitamos verdaderamente refrenar la lengua, cortarla, si es necesario retirarse. O sea, en la medida en que uno comienza las cosas, siempre los primeros tiempos son los más difíciles, pero luego se va de a poco, eso se va cultivando justamente
lentamente va creciendo ese carácter de nuestro Mashiach interior y se va imponiendo lentamente. Entonces, no se preocupen si al principio necesitan tomarse esos escapes, porque todas las cosas que se desarrollan son demoradas. Sin embargo, no las dejen de lado y no desistan. Así que quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos piadosas, sin ira ni discusión, decía Shaul en Timoteo Aleph en el capítulo 2. Los creyentes deben ser lentos para la ira, ya que la ira del hombre no opera la justicia de Elohim. Sepan, mis amados hermanos, que toda persona debe ser presta para oír, lenta para hablar y lenta para la ira, porque la ira del hombre no produce la rectitud que requiere Elohim. La indignación que se puede llegar a obtener, a levantar, ¿no es cierto? Uno puede indignarse si uno continúa manejándose, manifestándose en la indignación. Ciertamente no produciremos fruto. Uno puede indignarse y estar con toda razón indignado por algo. Si vemos por ejemplo, una persona, un médico que esté realizando delante nuestro un aborto, nos vamos a indignar, ciertamente, nos vamos a enojar, vamos a reaccionar de una manera, pero hay que limitar esa reacción. Evidentemente no podemos llegar al punto de matar a la persona ni llevar las cosas al otro extremo, que es siempre empujar el péndulo hacia el otro lado. Entonces, en ese sentido, necesitamos estar siempre controlados. Las escrituras también nos aconsejan, amados, no se vengan ustedes mismos, déjenlo todo a la ira divina, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahweh. El hombre propenso a la ira no puede servir en la congregación, porque es necesario que el supervisor sea irreprensible como mayordomo de Elohim, que no sea arrogante, ni de mal genio, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias deshonestas, dice Tito en el capítulo 1. Aunque en ocasiones uno se puede enojar y a veces, como decimos, por una causa justificada, no se debe permitir que esa situación derive en pecado, ¿no es cierto? No solo por no tener una mala reacción en el momento, sino tampoco por mantener resentimientos y sobre todo si la situación se ha producido entre creyentes, verdaderamente. Entonces hay que dar los pasos apropiados para hacer la paz o solucionar la cuestión al modo de Elohim. No odiarás a tu pariente en tu corazón, reprende a tu pariente, pero no incurras en falta por su causa. Presten atención, no se dice que no tenemos que reprender a la persona y la otra persona no tiene por qué, si verdaderamente está equivocada, rechazar esa reprensión, ¿no es cierto? Sobre todo estamos hablando de hermanos. Entre hermanos tiene que haber un relacionamiento en el Ruach que haga que toda cuestión que no sea presentada de esa forma sea llevada delante del trono para preguntar, ¿realmente estoy equivocado? Porque hay veces que las personas creen sinceramente estar con la razón. Entonces, dispongamos la situación delante del Padre. ¿Estoy de verdad equivocado? Sí, no, ¿dónde? Y todas esas cosas, ¿no es cierto? Necesitamos pedirle a Él consejo en todo momento. Hay justamente que dar todos estos pasos apropiados. De modo que si llevas tu ofrenda al altar, también nos dice, ¿no es cierto? Esto estaba en Vayikra, ¿no es cierto? La recomendación anterior. Pero ahora viene en Matillá. De modo que si llevas tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve a reconciliarte primero con tu hermano y después vuelve y presenta la ofrenda. Reconciliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Por lo tanto, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo, pero privadamente, solo entre tú y él. Si te hace caso, habrás ganado un hermano. Esa es la forma de resolver justamente las diferencias, ¿sí? Anden con cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo.
Yahshua HaMashiach nos suministró el ejemplo perfecto cuando estuvo en la tierra, ¿no es cierto? Eso es, él fue nuestro ejemplo y en todas las escrituras se nos dicen que debemos imitarlo en todo. Debemos desarrollarlo en nuestro interior, no es que debemos solamente imitarlo. No se trata de imitar un comportamiento de la misma manera que no se trata de guardar las leyes. Tenemos que convertirnos en las leyes. Tenemos que convertirnos en Mashiach, literalmente, en el sentido de que eso sea parte de nuestra naturaleza. No un comportamiento que se puede representar como en una película o en una obra de teatro, ¿no es cierto? Tiene que ser parte de nuestra naturaleza y eso sí lleva el tiempo de la práctica, la repetición y todo lo demás, pero llega el momento en que ese comportamiento verdaderamente se graba en nosotros. Tampoco permitió, en los relatos de la vida de Mashiach, no se registra ni una única ocasión en la que tuviera un arrebato de cólera descontrolada. Tampoco permitió la rebeldía y el hostigamiento de los enemigos, ¿no es cierto? Que trataban de alterarlo en el Ruach, ¿no es cierto? Y trataban de hacerlo encolerizar y tener un mal comportamiento para tener algo de qué acusarlo. En una ocasión llegó a estar cabalmente contristado, ¿no es cierto? Dice las Escrituras, debido a la insensibilidad del corazón de los fariseos. Se puso muy mal, ¿no es cierto? Los miró con indignación, porque realmente estaba indignado. No obstante, enseguida que hizo una curación. Él no se quedó con esa indignación, él fue e hizo lo bueno, ¿no es cierto? En otro momento expulsó a los que estaban contaminando el templo, ¿no es cierto? Que todos siempre han dicho que eso que fue, qué maldad, estaban violando la ley de Moshe, haciendo la casa de Yahweh una casa de mercancías, ¿sí? Sin embargo, esta acción no se debió a un arrebato de ira, como podría ser la ira humana, ¿sí? Sino más bien las escrituras muestran que él obedeció al celo apropiado por la casa de Yahweh, como dice Yahan en el capítulo 2. La cólera no solo tiene un efecto adverso en nuestra salud espiritual, sino que afecta sensiblemente al organismo como un todo, afecta al cuerpo también. Puede ocasionar un aumento de la presión sanguínea, es lo primero que sucede, sí, provoca alteraciones arteriales, dificultades respiratorias, trastornos hepáticos, alteraciones de la vesícula, del páncreas, puede provocar hasta ataques cardíacos, como sabemos, ¿no es cierto? Según la opinión médica, la cólera, la ira, están entre las emociones fuertes que agravan y provocan dolencias como asma, problemas de la vista, enfermedades de piel, úlceras, problemas dentales, digestivos, problemas del corazón, ciertamente, ¿sí? La ira, la furia pueden entorpecer los procesos mentales, de manera que la persona no consigue pensar con claridad en el momento. Y eso es real, lo dicen todos los que sufren justamente de la ira. Que cuando los iracundos verdaderos, ¿no es cierto?, los que tienen ese problema en el cual llega un momento en el que explotan y se ciegan, se sienten ciegos absolutamente, no consiguen razonar, no consiguen establecer una conexión normal, digamos. Ellos mismos se sienten completamente descontrolados, ¿no es cierto? Un arrebato de ira suele ir seguido de un periodo de extrema depresión mental. Por lo tanto, es sensato no solo por motivo de obediencia, sino también por motivos físicos, aunque más no sea la salud propia, mantener bajo control esos estados, procurar la paz y el amor. Según las Escrituras, el tiempo del fin es un tiempo de furia, ¿no es cierto? Nosotros estamos inmersos en un tiempo de gran violencia, de gran cólera, ira injustificada completamente descontrolada también, en el que las naciones se airan porque Yahweh toma su poder para reinar y Hasatán es arrojado a la tierra teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo, ¿no es cierto? O sea que le queda poco tiempo y necesita apurarse, de manera que necesita caldear los ánimos, por así decir. En medio de estas difíciles condiciones en las que vivimos los creyentes, debemos aprender a controlar el ruach, ¿sí? Y someter la carne, ciertamente, evitando toda la parte destructiva de esta emoción de la cólera. La ira de Yahweh no es cólera. Hay una gran diferencia. La ira del hombre no produce la justicia de Elohim, nos dice Jacob, ¿no es cierto? La ira en sí no es maldad. Ninguno de los sentimientos lo es en sí. Si se trata de una reacción a alguna injusticia, es perfectamente razonable. ¿Sí? Para eso ha sido diseñada por Yahweh. Esta es la ira de Yahweh, su reacción ante las transgresiones y pecados
de los hombres contra su ley, por ejemplo, que es el mismo, ¿no es cierto? La ley es él. Entonces son transgresiones contra él. Él se ira, entonces, ¿por qué vamos a decir que la ira está mal? No, no siempre. En las escrituras se usan términos diferentes, hebreos y griegos, para referirse a la cólera. El término hebreo más común es af, ¿sí? Cuyo significado básico es nariz. Son las narices en el sentido de soplar con fuerza por la nariz, ¿no es cierto? Con frecuencia normalmente se lo utiliza en el sentido figurado de cólera, realmente, debido a esta característica respiración agitada de la persona que está enojada. Entonces se sacudió y tembló la tierra, se estremecieron las bases de los montes, se sacudieron por su furia. Un humo subió de su nariz, de su boca un fuego voraz, lanzaba carbones encendidos, dice el mismo 18. Y en Ezequiel 38 dice: ocurrirá en aquel día, cuando Gog venga contra la tierra de Israel, dice Adonai Yahweh, que estallará mi ira en mi rostro. Af proviene de anaf, ¿sí? Que significa estar enojado. Ella es el estar enojado, la actitud misma. En las escrituras hebreas se asocia además la cólera con el calor, de manera que se trata de algo que se enciende, ¿no es cierto? Ese tipo de comparativos lo tenemos nosotros también en nuestros idiomas. Otras palabras hebreas se traducen como furia, furor e indignación. Si en las escrituras griegas se utiliza la palabra orgué, que suele traducirse como ira, y simos como cólera. La cólera puede estar justificada o no, como ya dijimos, pero la cólera de Elohim siempre está justificada, ya que se fundamenta en los principios dictados por su derecho a la devoción exclusiva, ¿sí? Su amor por quienes lo buscan y su ira hacia quienes lo desprecian. Está controlada por su amor a la justicia y a aquellos que la practican. La cólera divina no brota de un capricho momentáneo que más tarde debe lamentarse. Yahweh jamás se lamenta por ninguna manifestación de su ira. Yahweh ve todos los aspectos de una cuestión y tiene el conocimiento total y completo de la situación. Y eso es algo que normalmente nosotros tendemos a olvidar por completo, ¿sí? Que nosotros solamente vemos un pequeño ángulo, muy limitado, un pequeño ángulo de la situación, nada más. Y que la otra persona lo va a mirar a la misma situación desde otro ángulo. Y así sucesivamente, de manera que necesitamos aprender a hablar más antes de estallar justamente en la cólera, porque hay muchas cosas que podrían, hablando antes, explicar por qué la situación que nos desagrada tanto llegó a estar como está. Entonces es cuestión de disponernos verdaderamente a buscar una solución a las cosas en vez de agravar los problemas nosotros también. Entonces, la cólera divina es completamente diferente, lo podemos estar viendo, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver con nuestra cólera. No existe criatura que escape a su mirada, todo está desnudo y expuesto ante los ojos de aquel a quien todos tenemos que dar cuenta, de manera que él sí sabe todo, nosotros no. Y dárnoslas de que nos las sabemos todas, o que la nuestra percepción es la única válida, ¿no es cierto? Por más que pueda parecernos verdaderamente de esa forma, no es más que carne. Es carne y nada más, porque ver las cosas desde un único ángulo sigue siendo siempre carne. Eso se llama egoísmo. Entonces vemos las cosas desde nuestro punto de vista y no vemos las cosas desde el punto de vista del hermano, que lo primero que se nos dice que hagamos, ¿no es cierto? Háganle a los demás lo que quieren que les hagan, amen al prójimo como a sí mismo. En ese momento no importa nada. Cuando las personas están enojadas, en ese momento todo vuela, ¿no es cierto? Entonces lo único que le importa a la persona es su propia satisfacción, resolver esa ira que está saltando adentro suyo, que puede ser buena o mala, no interesa. La cuestión es que de cualquier manera la ira, la cólera humana normalmente, a menos que sea bien manejada, que la persona haya aprendido, porque a todos se aprende también, haya aprendido a manejarla correctamente, normalmente la cólera humana tiende a ser destructiva y jamás edificante. Entonces todas estas cosas son importantes de tener en cuenta. En cambio, Yahweh
Él lee los corazones, él nota el grado de ignorancia, de negligencia o el pecado voluntario, ciertamente, y él actúa con imparcialidad, porque Yahweh, su Elohim, es el Elohe Ha Elohim y el Adonai Ha Adonim, Jael grande, poderoso y respetable, que no muestra favoritismo ni acepta soborno. Eso está queriendo decir que él es completamente imparcial. Pero Yahweh le dijo a Shmuel, no prestes atención a su apariencia ni a su estatura, que lo he rechazado, porque no es como mira el hombre que mira a Yahweh. El hombre mira solamente lo que se ve, pero Yahweh mira el corazón. Shimon Kefa entonces tomó la palabra y dijo, en verdad yo percibo que Yahweh no hace excepción de personas, sino que en cada nación el que lo respeta y obra rectamente es de su agrado. En Maaseh, en el capítulo 10. Elohim siempre mantiene su cólera bajo control y le da la expresión correcta y medida que tiene que tener. En realidad la cólera de Elohim es la expresión de su disgusto verdaderamente con la situación que se ha generado. Él siempre, toda su manifestación está en armonía con sus atributos de amor, de sabiduría y de justicia. No hay nada exagerado, no hay crueldad, no hay ninguna de esas cosas en él, ¿sí? Debido a su impotencia, él expresa las cosas a su omnipotencia, la expresa al grado que él desea. Esta cólera no es trivial, no es una cosa de jugar, ¿no es cierto? Sino que está fundamentada sólidamente, ¿no es cierto? En causas válidas y siempre cumple un propósito, lo cual no sucede con la cólera humana. Su cólera no se satisface y no se apaciguó más que con la aplicación de sus principios, o sea, sus mishpatim. Por ejemplo, en Israel no se podía rescatar a un asesino. No había forma de rescatarlo, ya lo estudiamos. La tierra solo podía limpiarse y librarse del disfavor divino, ¿no es cierto?, que había sido colocado sobre la tierra que había recibido sangre mediante el derramamiento de la sangre del matador, ¿no es cierto? No obstante, había una provisión basada en algunos sacrificios en los servicios del sumo sacerdote para satisfacer la justicia y aplacar la cólera del vengador de sangre provisto por Elohim, ¿no es cierto?, para los casos de muerte accidental. No era aplicable para los casos de muerte por deseo, ¿no es cierto? Pero justamente esta fue la provisión de las ciudades de refugio que ya hemos estado estudiando, de manera que él siempre prevé que la cólera humana va a ser más exagerada, que todo lo que hacemos es exagerado y descontrolado. Siempre en todo nos vamos de mambo, siempre exageramos y nos pasamos de rosca y vamos más allá de lo que deberíamos hacer. Él lo sabe perfectamente que somos maquinitas rotas, ¿no es cierto? Entonces él provee justamente para que eso no cause tanto daño como podría si fuera liberado completamente. La cólera de Yahweh tan solo se puede calmar entonces cuando su justicia se ha llevado a cabo por completo. Necesitamos comprender que su ira no es un sentimiento. Nosotros tenemos a poner a Yahweh a nuestro nivel. Y la verdad es que Él nos ha creado a nosotros, no nosotros a Él. Entonces, no es que podamos entenderlo comparándonos con nosotros, porque es al revés exactamente. Él nos ha creado. La ira en Él no es un sentimiento como lo es para nosotros, ¿sí? La ira de Yahweh es un estado. A ver si consigo explicar y transmitir estas cosas. El estado en el que se encuentra Yahweh hasta que no sean satisfechos los requisitos de su justicia. ¿Por qué causa Yahweh se ira? Por las transgresiones, ¿sí? O sea, no hay otra causa por la cual Yahweh se ire. ¿Qué son las transgresiones? Desobedecer su palabra, desobedecerlo a Él, rebelarse contra Él, cualquier cosa que sea contra Él. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la ley? ¿Qué es el todo? ¿No es cierto? Todas esas cosas. Entonces, toda transgresión, todo pecado que va contra Yahweh mismo, ¿sí?, es una cosa que lo coloca no en un estado de sentimiento, vive enojado, porque si no a esta altura del partido realmente, con la humanidad como está, viviría enojado, ¿no es cierto? No se trata de eso, no es una ira como la nuestra, ¿no es cierto?, en el que la persona termina irritada, ¿no es cierto?, de mal humor y demás cosas, no tiene nada que ver con eso. Él está en un estado en el cual su justa ley ha sido transgredida y ese es el estado de la ira. Esa justa ley tiene que ser pagado todo el precio de lo que se ha transgredido para que ese estado desaparezca.
¿sí? Me explico, no es un sentimiento humano, no tiene nada que ver con nuestros sentimientos humanos. Cuando hay una transgresión, la justicia debe ser aplicada. Caso contrario, se ocasiona el estado que llamamos ira de Yahweh. Lo estamos poniendo a él en ese estado. Estaba todo bien, ¿no es cierto? Hasta que transgredimos. Pasa a estar en este otro estado, por así decir. Pero no se trata de una cuestión de sentimiento como nosotros lo manejamos. No pretendo despersonalizarlo, que quede claro, ¿sí? Pero ciertamente alejar de él, sí, la idea de que es un Dios airado, como nos lo han pintado tantos predicadores a lo largo de los siglos, ¿no es cierto? Que es un Dios cruel, como el gnosticismo pretendía asegurar justamente a raíz de todas estas predicaciones. La ira de Yahweh no tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con justicia, ¿sí? Que quede claro esto, él no se va a sentir mejor, ¿ah? La justicia va a ser satisfecha, que es una cosa completamente diferente. No es una expresión de rabia humana, sino la manifestación del estado de injusticia. Cuando hay injusticia, algo está transgrediendo a Yahweh mismo, ¿sí? Lo está transgrediendo a él. Se explican cómo son las cosas. Él y su ley son una misma cosa. Y los que pretenden tirar la ley a la basura están tratando de tirar al propio Yahweh, porque la ley es el mismo. Transgredir cualquier mishpat es abofetear a Yahweh y despreciarlo a él mismo. Y eso genera evidentemente ese estado que llamamos ira y que no tiene nada que ver con el enojo humano, sino que es el estado en el cual Yahweh pretende la solución de esa transgresión. Hay un pago para ser hecho y ese pago deberá ser ejecutado. La ira de Elohim está contra toda injusticia, entonces él no la tolerará ni va a exonerar de castigo al que lo merece, ciertamente, porque hacerlo sería ir contra su propia naturaleza, contra su propia justicia, ¿no es cierto? Sin embargo, los que llegan a ejercer fe, sabemos, apartar esa cólera de Elohim sobre la base del sacrificio de Yeshua HaMashiach. Obviamente, él también proveyó para eso. Vean solo cómo él proveyó las ciudades de refugio, que son un tipo justamente de Mashiach. Acá vemos perfectamente cómo es que nosotros huimos a esa ciudad de refugio. Él llevó sobre sí los dolores y el castigo que con justicia le pertenecían a la humanidad, por lo tanto a nosotros. No es que él queda menos enojado, ¿sí? Sino que su justicia es atendida. Entonces la cuestión se equilibra y listo. Se resuelve el problema que había sido generado. Eso es lo que elimina la ira de Yahweh, ¿sí? Mediante esta provisión, Yahweh puede demostrar su justicia para que él sea justo hasta al declarar justo al hombre que tiene fe en Yeshua, dice Romanillín 3. De este modo se satisface por completo la justicia y además Elohim tiene un fundamento para extender misericordia. Ahora puede hacer más, él siempre hace más, nosotros no, siempre hacemos menos, pero no es eso lo que se nos pide, no es eso el verdaderamente el amor ágape, hacer más cuando es posible. Él no puede hacer más mientras la justicia no haya sido atendida. Lo único que pudo hacer y sí hizo mientras su justicia no había sido atendida por el sacrificio de Mashiach fue esperar. Y por eso su justicia no se tarda, como algunos dicen, sino que no quiere que ninguno se pierda. Entonces, la ira de Elohim permanece sobre cualquiera que sea desobediente, como dice Yahanan 3, ¿no es cierto? Pero cuando una persona ejerce fe, el sacrificio de Yeshua lo salva de esa ira. Elohim manifiesta su ira directa o indirectamente. Nosotros lo llamamos ira, como ya dijimos, pero para él es su misma justicia. Él lo que está ejerciendo es justicia. Porque si la transgresión provoca injusticia, lo que repara la situación es la justicia misma. Evidentemente, entonces su ira es su justicia siendo aplicada. Claro, para el transgresor parece ira, ¿no es cierto? Le va a doler, pero sin embargo eso no quiere decir que sea dolor, eso quiere decir que es justicia. Ningún criminal es feliz cuando la justicia se aplica a su persona y puede ser percibido como ira desde el punto de vista del transgresor, pero no desde el punto de vista de Yahweh. Y ciertamente nosotros debemos empezar a cambiar nuestros conceptos a este respecto. Sin embargo, no hay un sentimiento humano, ¿no es cierto?, verdaderamente de ira en este asunto. Quiero que quede bien claro ese asunto. No es como nuestra ira la ira de él, sino la necesidad de restablecer el estado de justicia perfecto. Nosotros tenemos Yahweh ha creado
todo lo que creó, y una parte de su creación está en completa oposición a él. Bueno, eso tiene que ser resuelto, ¿sí? Para los humanos eso se ve como ira, castigo, va a venir el castigo. Sin embargo, lo que va a ser ejecutado va a ser la justicia, verdaderamente. Para esto, él puede servirse durante la vida, ¿no es cierto?, de sus leyes naturales, o usar a algunas personas como instrumentos. Inclusive aquellos que violan sus leyes morales son objeto de su ira y reciben en sí mismos la recompensa completa que se les debía por su error, ¿no es cierto? Sufren un estado mental desaprobado, degradación, enfermedades, angustias, muerte, todo lo que está en las escrituras. Cuando la autoridad gubernamental castiga a una persona por violar leyes del país que son afines a las leyes divinas, ese castigo es una expresión indirecta de la ira de Elohim, ¿no es cierto? Está siendo aplicada su ira por mano humana, ¿sí? Yahshua HaMashiach es el ejecutor principal de la cólera de Elohim, que va a expresar cabalmente contra los inicuos, como está profetizado, ¿no es cierto? Las malas actitudes, las acciones hacia los escogidos de Elohim provocan su ira, ciertamente. Todos los atentados, todo lo que nos persiguen, todos los golpes, todas las cosas que sufrimos, ¿no es cierto?, los creyentes, él las conoce. Se enviaron plagas, por ejemplo, sobre los egipcios, pero porque no permitieron a Israel salir a adorar a Yahweh. Miriam y Aarón sintieron la cólera divina, y ellos eran parte del pueblo, ¿sí?, por no respetar la posición en la que Elohim había puesto a Moshe. La cólera de Yahweh estuvo contra los jueces que oprimían a los de condición humilde, dice Yeshaya en el capítulo 10, los que dificultan la predicación de las buenas nuevas son acreedores a la ira de Elohim, dice Tesalonicenses Aleph. O sea, todos los que se ponen al reino, todos los que se ponen a Yahweh, como podemos ver, es una oposición directa a su persona, ¿sí? De esa manera se hacen acreedores a esta ira divina. Están en transgresión, y esa situación está en desequilibrio, debe ser reparada, debe ser aplicada la justicia. La adoración falsa provoca la cólera de Elohim, en especial cuando su pueblo dedicado se vuelve a otros dioses, ¿no es cierto? Eso está en muchísimos lugares en las escrituras. Su cólera también se enciende debido a la inmoralidad, la falta de decir verdad, la falta de arrepentimiento, la desobediencia, el desprecio de su palabra, burlas a los profetas, matarlos ni hablar, codicia, injuria, envidia, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, de disposiciones maliciosas y engañosas, ¿no es cierto? Bueno, la lista es interminable, ciertamente. Todas las personas que transgreden precisamente sus leyes. La ira de Yahweh es la reacción a toda transgresión de la ley, que es el mismo. Las transgresiones son insultos directos a él. Que se vea bien de esta manera, porque cuando estamos diciendo una mentirita que a la que llamamos blanca, lo estamos insultando y escupiendo en el rostro directamente. Él lo ve así, nosotros no. ¿Sí? Y entonces después, cuando llega el momento de pagar por la cuenta, lloramos y decimos que fue lo que hice, como si hubiera sido poca cosa, ¿no es cierto? Todas las prácticas de todo tipo de injusticia provocan la cólera de Elohim. Por lo tanto, hagan morir lo que hay de terrenal en ustedes: fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. A causa de estas cosas viene la ira de Elohim sobre los rebeldes, dice Colosenses 3. Tesalonicenses Bet dice: esto sucederá cuando el Adón Yahshua con sus poderosos malachim se manifieste desde el cielo en llama de fuego, para dar retribución a los que rehúsan reconocer a Yahweh y a los que no obedecen la buena noticia de nuestro Adón Yahshua. La ira de Elohim se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia estorban la verdad. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están colmados de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, enemigos de Elohim, insolentes, arrogantes, jactanciosos, con inventiva para lo malo, desobedientes a sus padres, sin discernimiento, desleales, crueles y sin compasión. Si esto no describe la generación presente,
no sé qué puede llegar a describirlo mejor. Realmente, la ira de Yahweh está manifestada sobre la tierra, la ira de Yahweh se está extendiendo sobre la tierra, ciertamente que está. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, estás acumulando sobre ti mismo castigo para el día del castigo, cuando se revele el juicio justo de Yahweh. Esa es la cubierta de tinieblas que la gente no percibe, que coloca encima de sí mismo, ¿no es cierto? Sí, no percibe eso. Pero un castigo severo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, dice Romanillín 2. Yahweh, el Elohim de sus padres, les enviaba mensajes mediante sus mensajeros diariamente sin fallar, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Elohim y despreciaban sus mensajes e insultaban a sus profetas, hasta que la ira de Yahweh estalló sin remedio contra su pueblo. Dice Divrei Hayamim Bet en el capítulo 36. Sin embargo, Yahweh dice, es tardo para la cólera y abundante en bondad amorosa. Realmente lo es, si alguien piensa que no ha estado esperando todos estos siglos y milenios, que en los cuales podía haber destruido la tierra en el momento inmediato. Quien teme a Yahweh y opera justicia va a recibir misericordia de él, ciertamente. Quien trata, ¿no es cierto? Él sabe que somos fallos, pero también conoce nuestro corazón arrepentido cada vez que caemos. No bueno, otra vez caí. Ni la soberbia, ¿no es cierto?, de decir no me importa hacerlo. Sabe quienes buscan la justicia, y a los que buscan su justicia reciben misericordia de parte suya, porque el Todopoderoso tiene en cuenta la imperfección heredada del hombre. Por esta razón y sobre la base del sacrificio de Yahshua, no hay otra base, Yahweh muestra misericordia, ¿no es cierto? Esto está escrito en varios lugares en las escrituras. Esto significa que Yahweh da tiempo para que todos se salven. Él reprime su cólera por causa de su nombre y a fin de que se cumpla su propósito para con todo su pueblo elegido, ¿sí? Como está escrito. Yahweh no permanece encolerizado con los que le sirven de todo corazón. Reconocen su pecado y se arrepienten. El mejor ejemplo es David. No hay ningún otro ejemplo que sea más claro que el de el rey David. Verdaderamente, él cometió pecados graves. Él mandó a asesinar, él cometió adulterio, cometió pecados verdaderamente graves. Él tuvo que aguantarse todas las consecuencias. Sin embargo, nunca perdió la comunicación con Yahweh, que era lo que a él verdaderamente más le importaba. Yahweh no es un Elohim enojado, como lo pintan, ¿no es cierto? Sino es lleno de amor, verdaderamente. No es inabordable, es agradable, es apacible y sereno para los que lo buscan, para los que se aproximan de manera correcta a su presencia, que están buscando su perdón, que están buscando su ayuda verdaderamente. Todo esto contrasta con el enojo, la falta de misericordia y la crueldad, que son características atribuidas a todos los dioses falsos de los paganos, verdaderamente, y que tratan de ahora pasar a la imagen de nuestro Elohim creador, ¿no es cierto? Estas características se reflejan en las imágenes de estos dioses, como dice Yahweh, Yahweh pasó delante de ti, proclamó Yahweh, un Elohim compasivo y benévolo, lento para la ira, abundante en bondad y en fidelidad. Esa es la contra que existe completamente, ¿no es cierto? Yahweh, lento para la ira y abundante para la bondad. Esa frase la vamos a encontrar en varios lugares en las escrituras, ¿sí? Yahweh es compasivo y bondadoso, lento para la ira. Y se repite en muchos pasukim. Él es lento para la ira. Y nosotros, siendo llamados a hacer su imagen y semejanza, no podemos ser menos para ello. Entonces, es bastante apropiado que Elohim requiera que nosotros seamos lentos en cuanto a la ira. Esta es una reclamación que él nos hace, ¿no es cierto? Explicando por qué la lentitud en cuanto a la ira es especialmente importante para los humanos imperfectos. Jacob dijo, porque la ira del hombre no produce la justicia de Elohim. De manera que es inútil que nosotros tratemos de decir, yo me enojo porque él se enoja, sí, pero él produce justicia y vos producís desastre. Entonces, mejor no te enojes y quédate quieto. Esto es cierto por muchas razones. La ira del hombre a menudo se excita sin causa suficiente. Muchas veces es por pavadas menores que podrían dejarse de lado, ¿sí? A menudo trasciende
la causa, trasciende el motivo, ¿no es cierto? Se agranda demasiado, si alguna causa existe realmente. La ira del hombre tiende a operar sin considerar debidamente las consecuencias, no mide las consecuencias y tampoco mide su utilidad. Esto da gloria al Padre, mi ira sirve para la edificación de la otra parte que está cometiendo lo que sea que esté cometiendo, sirve para edificación, no solo para destrucción. La ira no se plantea esas cosas, ¿sí? Por lo tanto inclina a la persona hacia toda clase de injuria y toda clase de transgresión. La ira humana a menudo resulta en la pérdida de gobierno de uno mismo, o sea, en cóleras turbulentas, en violencias completas, ¿no es cierto? Y esto está clasificado entre las cosas injustas, de las cuales dice las Escrituras que los que las practican no heredarán el reino de Elohim. Entonces, no, la ira del hombre no resulta en que viva uno en consonancia con las normas justas establecidas de Elohim, ¿no es cierto? Establecidas por él. Entonces, el creyente de Yahweh está interesado profundamente, debe estarlo, si no, no es creyente verdadero, en ser lento en cuanto a la ira. Debe esforzarse para eso, ¿sí? Tenemos estallidos de ira, somos propensos a la ira, todos somos propensos a uno u otro vicio, ¿no es cierto? A una u otra cosa malvada verdaderamente. De manera que el desear, simplemente estar deseando salir de ahí ya muestra que Él está trabajando en nuestro interior. No desistamos ni desesperemos, ¿no es cierto? No desmayemos porque vamos a recoger. Si es que somos sus imitadores para ser conformados a su imagen y semejanza, Él trabajará en nosotros ciertamente. Yahweh es justo en todos sus caminos y la expresión de su ira es por lo tanto justa, no porque esté enojado, repito, esa es la diferencia, sino porque la ira de Yahweh es la manifestación de Elohim que busca establecer su justicia. Cuando nosotros nos enojamos, ¿estamos buscando establecer su justicia o estamos queriendo satisfacer nuestra carne? Sacarnos, tener la razón, lo que fuera, no importa si realmente la tenemos o no. Realmente lo que estamos tratando de establecer es su justicia o la nuestra justicia propia. Esa es la diferencia entre la ira del hombre y la ira de Yahweh, ¿sí? La regla divina es cierta, dice: el necio está enfureciéndose y haciéndose confiado en sí mismo, el que es presto para airarse cometerá insensatez. No se nos ha pasado inadvertido el hecho de que cuando los hombres y las mujeres son rápidos para enojarse, ¿no es cierto? Esas personas que explotan rápidamente, si generalmente actúan de manera ridícula, terminan colocándose en posturas ridículas. Eso es así para que vayan siendo expuestos, de esa manera que están siendo expuestos y necesitan verse a sí mismos. Lamentablemente, una de las cosas de las cuales carece la mayoría de las personas que tienen ira es de sentido del humor en cuanto a reírse de sí mismos, verdaderamente. Deberían tener más sentido del humor para verse lo ridículos que están en muchas situaciones en las cuales se están colocando a sí mismos y que no están asumiendo una posición de ser respetados. No van a ser respetados de esa manera, no van a obtener el respeto, van a obtener justamente todo lo contrario. Normalmente va a ser el desprecio de las otras personas porque probablemente las personas generalmente que se iran son violentos también en sus manifestaciones físicas, son más fuertes, se abusan de todas esas cosas, de manera que ahí está el problema y no van a obtener lo que están buscando verdaderamente. Entonces es necesario replantear todas estas cosas a la luz del Ruach, ¿sí? La ira altruista, justa, se llama indignación. Sí, de esta hemos hablado un poquito. Cuando la conciencia de uno ha sido entrenada según las leyes justas de Elohim, si estamos trabajando y estamos recibiendo verdaderamente en nuestro interior esa modificación de nuestro nuevo hombre interior y se está conformando cada día más a imagen y semejanza de Mashiach, evidentemente vamos a reaccionar espontáneamente contra lo que es incorrecto. Vamos a tener cada día más la mente de Mashiach y vamos a tener sus reacciones a esas cosas que justamente son lo que es el Padre mismo. Esa es la manera en que reaccionaríamos de la misma forma en que Yahweh manifiesta su ira. ¿Sí? Nuestro mejor ejemplo siempre es Mashiach. Sabemos, la indignación de Yahshua resultaba en dichos, en hechos firmes que lograban establecer la justicia. Mirándolos en derredor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, les dijo al hombre: extiende tu mano. Y al extenderla, su mano quedó restaurada.
y él estableció justicia por encima de la maldad y del egoísmo de los hombres. En el templo se encontró con los que vendían huellas, palomas y ovejas, y a los cambistas sentados, y después de hacer un látigo de cuerda los echó a todos del templo junto con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten de aquí estas cosas y no hagan más de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces recordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. La ira justa de Yahshua siempre estuvo bajo su gobierno. Él no lastimó a nadie, no hizo nada de más. Siempre estuvo basada en la razón de la verdad y la justicia. Lo que estaban haciendo era injusto y era contra su padre mismo. Sin embargo, la indignación de los humanos imperfectos lleva a la injusticia. Sí, es impulsada por equivocación y razonamiento falso, y a veces inclusive por la misma continuidad, lo mismo acelerar y acentuar esa ira. ¿Sí? Mientras Yahshua estuvo en Betania, una mujer le derramó aceite perfumado, ¿no es cierto?, sobre ella. Estando él en Bet-Gini, sentado a la mesa en la casa de Shimón el leproso, vino una mujer que tenía un frasco de mármol con perfume de nardo puro de gran precio, y quebrando el frasco de mármol, lo derramó sobre la cabeza de Yahshua. Pero había allí algunos que se indignaron y dijeron entre ellos: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podían haberse vendido este perfume por más de 300 dinarios y habérselo dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, pero Yahshua dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Ella ha hecho una buena obra conmigo, porque a los pobres siempre los tienen con ustedes, y cuando quieran les pueden hacer el bien, pero a mí no siempre me tienen. Ella hizo lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. En verdad les digo que donde quiera que se proclame la buena noticia de todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. De manera que vemos cómo se expresa la ira de forma correcta, restableciendo la justicia a su lugar, ¿sí? A su lugar justo. La ira de Yahweh y de Yahshua no tiene nada que ver con rabia, como la ira humana, tiene que ver con justicia. Por eso nos dice: enójense pero no pequen. O sea, pueden irarse verdaderamente, pero no pueden irarse más allá de la justicia. Enojarse para establecer la justicia es correcto, pero una vez restablecida la justicia se acabó, no hay ira, y no la hubo. Era simplemente la forma de mantener y de colocar las cosas en su lugar, porque la tendencia humana es siempre empujar al péndulo, lo sabemos y lo hemos dicho muchas veces, ir más allá de lo debido, exagerando. Si enojarse en el ruaj no es ni siquiera parecido con enojarse en la carne grita, protesta, reclama, se defiende, acusa, se justifica, no importa. El enojo del ruaj restablece la justicia a su lugar, ¿sí? Y no tiene una manifestación externa como la ira de la carne. A veces lo hará con calma, en un susurro, a veces usará el látigo si es necesario, y sin embargo será completamente desapasionado de rabia. ¿Qué quieren? Dice Shaul, ¿que vaya ustedes con un palo o con amor en espíritu de mansedumbre? Por esta postura, Shaul ha sido criticado por siglos, ¿no es cierto? Porque la gente no tiene la mente de Yahshua. Esta conducta de Shaul no difiere de la de Yahshua en el templo. Yahshua, de hecho, agarró el palo, no era un palo, sino que era un látigo, y ejecutó realmente eso. Las personas tienen dos opciones: o aceptan la verdad por las buenas, o la sufrirán por las malas. Eso no quiere decir que sea por nuestras manos, ¿sí? O sea, que no quiere decir que los cristianos tengan que andar golpeándose, evidentemente, ni significa que Shaul fuera a tomar un palo literalmente. Evidentemente, ¿sí? Nosotros no nos ocupamos de esas cosas, solo somos los instrumentos que llevamos el mensaje, o sea, son profetas. Eso es ser profeta, llevar el mensaje que debe ser llevado. Si la persona no desea recibirlo, Yahweh le enviará los caldeos. Yahweh le enviará a las personas que lo golpearán. Es así de siempre. No interesa el malaj, el enviado, sino el mensaje. Antes de conseguir un conocimiento de la voluntad divina, a menudo una persona es rápida en cuanto a la ira. Una vez que nos sometemos a él y empezamos a caminar con él, vamos dándonos cuenta de a poco que deberíamos refrenar esas cosas. Si llega un momento en el cual nuestro ruaj está incitándonos perfectamente para que realmente lo hagamos, llega a ser un gran deseo, ¿no es cierto? En otro tiempo todos nosotros vivíamos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de la ira como los demás, dice Efesios 2. Después que uno consigue un conocimiento de la voluntad justa de Yahweh, ¿no es cierto? Tiene que cambiar. Necesitamos, está dentro de nosotros y no nos deja vivir en paz. Tenemos que cambiar. La palabra de Elohim manda
pero ahora renuncien también ustedes a todas esas cosas. Ira, enojo, maldad, blasfemia, palabras groseras de su boca. Observemos que la injusticia está estrechamente ligada con la ira y el enojo, ¿sí? Entonces, enseguida se llega a ese paso. Qué vital es hacer este cambio de ser rápidos para enojarnos a ser lentos, como Yahweh, ¿no es cierto? Y reflexivos y prestos para cumplir toda justicia, que la justicia de Yahweh sea restablecida, ciertamente, pero pasarnos de rosca en la cólera humana no funciona. Hola Mariana, bienvenida. Hola Sandra, bienvenida también. Al prohibir ser prontos para airarse, ¿no es cierto? La palabra de Elohim arranca de raíz la causa de este problema. Ciertamente, no nos basta dar una ojeada a los diarios, a los noticieros, para ver que la ira humana se asocia rápidamente con el deseo de perjudicar a otros o de infligirles dolor, lastimar, vengarse, ¿no es cierto? Ya que generalmente hay una pérdida de gobierno de uno mismo al enojarse, ¿qué monstruosa violencia puede resultar de un mal genio? Es otra cosa que hay que dominar. Los diarios a menudo hablan de peleas y asesinatos causados por justamente personas que reaccionaron de forma desmedida a cosas que no tenían no debían haber terminado en muertes o la violencia en la que terminaron. Los legisladores mundanos hacen leyes contra el asesinato, ¿no es cierto? Pero no hacen leyes contra los arrebatos de ira. No legislan contra el ser rápidos en cuanto a la ira, ¿no es cierto? Pero la ley de Elohim prohíbe precisamente estas cosas. Por eso es una ley muy superior a las cosas humanas. De modo que la ley divina penetra directamente en la causa básica de tanto perjuicio. Esto es lo mismo que Yahshua vino a ampliar en cuanto al conocimiento de la ley, ¿no es cierto? Ustedes oyeron que se le dijo a los antiguos, no asesinarás. Y cualquiera que asesine será culpable en el juicio. Pero yo les digo que todo el que se encolerice con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llame estúpido a su hermano será culpable ante el Sanedrín. Cualquiera que lo llame maldito se expondrá al fuego de la gehenna. Cuidado con las maldiciones, cuidado con los insultos que utilizamos para maldecir a nuestros hermanos. Ya hemos estado estudiando acerca de las maldiciones que lanzamos verbalmente sobre nosotros, de manera que esto explica de mejor manera justamente esto que está diciendo aquí Mashiach. Uno podría tener buena razón para enojarse, sí, pero si continúa airado con su hermano, puede exagerar, pasarse de rosca y pecar. Eso es lo que se está diciendo, ¿no es cierto? Ya que la ira prolongada por mucho tiempo tiende a hacerse vengativa. La cabeza sigue andando, ¿por qué sigue andando? Porque le damos permiso a la carne y entonces entran los demonios a llenar de ideas malvadas. Por eso la palabra manda, enójense pero no pequen, que no se ponga el sol sobre su enojo ni den lugar al acusador. Esto no es algo literal, evidentemente. Significa no dejar que las tinieblas, o sea, la noche, se coloquen encima de nuestra ira. Eso es lo que está diciendo literalmente, que no la noche, los demonios no pueden ser colocados en sobre nuestra ira. Eso quiere decir que si la dejamos ahí continuamente, los demonios la van a estar alimentando. Si revolvemos la ira en nuestra cabeza, ciertamente estamos abriendo puertas para que los demonios nos inciten, y ellos lo harán con mucha alegría. De modo que no solo el mal genio produce injusticia, sino también el que abriga su ira, el que la guarda, el que la defiende con cariño, ¿no es cierto? Dejando que hierva a fuego lento y se convierta en venganza. A veces discutimos con alguien y no podemos por circunstancias disculparnos en la misma noche. Eso no significa que estamos perdidos, ¿tá? Eso no significa, ay, el sol se puso, me morí ahora. No, podemos perdonarlos en nuestro corazón, pedir perdón a Yahshua y esperar a la oportunidad de pedir perdón a la otra persona, si es el caso. Verdaderamente, no tiene importancia eso. La cuestión es que el sol, la noche no se coloque sobre nuestro corazón, sobre nuestra ira. Vamos a hablar un poco acerca de algunas creencias erróneas acerca de la ira. Muchas son estas creencias erradas completamente en cuanto a la ira del hombre, sobre todo en nuestra sociedad, obviamente. El ceder a un genio airado, por ejemplo, ceder
y dejarlo expresarse, a veces se cree que es una prueba de la fuerza de la personalidad. Mira qué poderoso, ¿no es cierto? Por lo tanto, algunas personas quizás crean que un genio explosivo es prueba de fuerza. Hay muchos que piensan de esa manera, ¿no es cierto? Pero eso es sumamente carnal. Ciertamente hay fuerza, pero es destructora, es ineficaz, es mortífera, no edifica, no sirve para nada, es satánica. Por eso, ¿cuál es la verdadera fuerza y poder? La palabra responde: es mejor ser tolerante que poderoso, tener control propio que conquistar una ciudad, dice Mishlei en el capítulo 16. Proverbios. El ser lentos en cuanto a la ira es fuerza. ¿Sí? Es poder, es una fuerza mayor que la de un poderoso conquistador, muy superior. La persona que domina su genio es la persona fuerte, no la que pierde la calma. Esa persona es una persona que no puede controlarse absolutamente nada. Los arrebatos de ira no solo desplazan la razón y el gobierno de uno mismo, sino que los echan fuera, los expulsan de la casa, les cierran la puerta con cerrojo y no los dejan volver a entrar. Ese es el problema. Los arrebatos de ira y un furor irado verdaderamente provienen de la carne y expulsan al ruaj. No deben considerarse como fuerza o como poder o indignación siquiera, sino descontrol y caos carnal, que es lo que son. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus vidas. Aprendemos de él, que es manso y humilde, ¿sí? Hace más de 2000 años, el filósofo griego Aristóteles usó el término catarsis para referirse a la purga o liberación, ¿no es cierto?, de la ansiedad que se conseguía contemplando en el teatro un drama, una tragedia, ¿no es cierto?, que es una forma verdaderamente de catarsis también. Todo lo que sea entretenimiento es una forma de catarsis. En teoría, una vez liberada la atención, el espectador tenía que experimentar una sensación de alivio psicológico. Esto lo propuso hace miles de años Aristóteles. ¿Sí? Sabemos de dónde nos vienen todas las ideas griegas. A principios del siglo XX, Sigmund Freud propuso un concepto muy similar. Aseguraba que si una persona reprimía sus emociones negativas, tarde o temprano resurgirían en forma de trastornos psicológicos, ¿no es cierto? O sea, que se iba a convertir en un psicópata. Como la histeria también podía haber sido otra manifestación. Su postura era: más vale desahogarse que reprimir los enojos. En las décadas de los 70 y de los 80, los investigadores pusieron a prueba todas estas teorías de las catarsis, se estuvieron aplicando, ¿no es cierto?, en personas, pero apenas se le encontraron un sustento científico. Los descubrimientos que fueron realizados de que no funcionaba llevaron a una psicóloga a escribir: ya es hora de enterrar de una vez por todas la teoría de la catarsis. Las investigaciones no han aportado prácticamente ninguna prueba de que observar escenas violentas o exteriorizar la ira, cualquiera de las dos cosas, elimine los sentimientos de hostilidad. Otro psicólogo señaló: los estudios indican que entrar en catarsis o abrir la válvula de escape, otro de los nombres, ¿no es cierto?, que se le da, suele dejarlo a uno más tenso que antes. O sea que, pero esa es la solución que siempre da la carne, empujada, alimentada por Hasatán, que sabe lo que está buscando. En los últimos años, el consejo contradictorio, ¿no es cierto?, de los profesionales respecto a si la cólera debe controlarse o reprimirse ha confundido a muchas personas. Como vemos, algunos han propuesto la teoría de que se debe dar rienda suelta a esa ira si es que hace que te sientas mejor, ¿no es cierto?, como todo vale, ¿no? Otros advierten que, por el contrario, que la tendencia a la ira es indicador de una muerte prematura, verdaderamente, porque esa persona no está siendo afectada físicamente por muchas cosas, como ya mencionamos, y tiene más incidencia en la muerte, ¿no es cierto?, de las personas, más que riesgo de fumar y otro tipo de problemas que podrían llegar a ser considerados mayores. La palabra dice con claridad: deja la cólera y deja la furia, no te muestres acalorado solo para hacer el mal. ¿Por qué dan las escrituras este consejo tan específico? Porque las emociones incontroladas resultan en acciones incontroladas. No hay forma de sacar orden del caos, no los seres humanos, ¿sí? Este hecho se puso de manifiesto al comienzo de la historia del hombre. Leemos: Caín se enardeció de gran cólera y empezó a decaérsele el semblante. ¿En qué resultó esta actitud? Lo sabemos perfectamente: mató a su hermano. La cólera también se apoderó de Saúl, ¿no es cierto?, como ya mencionamos, cuando oyó que David recibía mucha alabanza. Las mujeres que estaban participando de la celebración siguieron respondiendo y
diciendo: Saúl ha derribado sus miles y David sus decenas de miles. Y Saúl empezó a encolerizarse de gran manera, y ahí fue cuando empezó con todas las tentativas de asesinato de David. Empezó con la envidia, ¿sí? Cuando la persona cede a la cólera incontrolada, inevitablemente habla y obra de una manera que ofende a todos los implicados, y el principal que ofende es a Yahweh mismo, ¿sí? Caín y Saúl se encolerizaron porque cada uno a su manera tuvieron celos e envidia. No obstante, las reacciones coléricas pueden deberse a diversas razones. Sabemos, una crítica injustificada, un insulto, un malentendido, algún trato injusto, puede ser una chispa. Sin embargo, nosotros no podemos permitir que una chispa genere un incendio. Hay que poner las cosas en su debido lugar y medirlas correctamente. Entonces, estos dos ejemplos de estos dos personajes bíblicos indican que los dos tenían una deficiencia grave. ¿Cuál es esa deficiencia? Parece que la ofrenda de Caín no estaba motivada por la fe y la obediencia, según nos dice Ibrín en el capítulo 11. La desobediencia de Saúl a los mandatos de Yahweh y sus intentos posteriores de justificarse, como los conocemos, resultaron en que perdiera el favor, perdió todo, absolutamente, ¿no es cierto? Perdió el Ruach de Elohim, perdió la unción. Está claro que Caín y Saúl dañaron su relación con Yahweh. Comparemos los temperamentos de estos hombres con el de David, justamente todo lo contrario, que tenía la razón para estar encolerizado por la manera como lo trató Saúl, lo trató de forma injusta realmente, ¿no es cierto? Y sin embargo David reprimió su ruaj. ¿Por qué? Él dijo a sus hombres: Yahweh me libre de hacerle semejante cosa a mi amo el ungido de Yahweh, y levante yo mi mano contra él, porque él es el ungido de Yahweh. David tenía muy presente su relación con Yahweh. Esto influyó en sus relaciones con el rey Saúl. Evidentemente, él dejó humildemente todos sus asuntos en las manos de Yahweh. En realidad, las consecuencias de no controlar la cólera son graves, ¿sí? Y aunque la injusta indignación pueda tener su lugar, siempre está presente el peligro, ¿no es cierto?, de que la cólera se convierta en nuestra piedra de tropeza. Entonces, ¿cómo logramos superar estas cosas? Refrena tu enojo, ese es el consejo, ¿no es cierto? Dice: refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, porque eso conduce al mal. Dice el Mismor 37. La mejor manera de evitar decir o hacer algo de lo que después nos arrepintamos es no irritarnos. Básicamente, es esforzarnos en el momento. Nosotros ya conocemos nuestro carácter, ya conocemos los síntomas, ya conocemos todo lo que está llegando otro estallido. Entonces, en ese momento, cada uno de nosotros tiene que controlarse y tomar la situación, ¿no es cierto? Básicamente, lo primero es ponernos a sus pies para no irritarnos. Claro, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, lo sé perfectamente, pero se puede lograr. También no es imposible, porque nada es imposible para él. Decir lo contrario también es blasfemar. Entonces vamos a ver un par de sugerencias prácticas. En primer lugar, reducir la intensidad del enojo, ¿sí? Para apaciguar el enojo hay que tranquilizarse y relajarse. Esto es lo primero que debe hacer una persona que ha estado acostumbrada a tener todo este tipo de estallidos, ¿sí? Porque la primera parte que hay que hacer es retomar el control de uno mismo, y eso implica retomar el control sobre la carne. La carne está disponiéndose a hacer uno de sus shows, ¿no es cierto?, en los cuales se va a descontrolar y no va a haber nadie que la pare, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que hacer es controlarla antes, tomar las riendas, porque no es ella la que manda al final de cuentas, ¿sí? Entonces hay que reducir las cosas, hay que tranquilizarse y relajarse. Eso lo tenemos que hacer tranquilamente, colocándonos en el ruaj y diciendo: yo no quiero reaccionar en la carne, pero la loca está a punto de explotar. Así que resistir el impulso de decir lo primero que venga a la mente es una de las cosas que podemos empezar a hacer. Son prácticas, sí, son prácticas, y que de verdad las manifestaciones que nosotros tenemos son físicas. Así que no podemos decir que todo es orar. Es orar y caminar con él, ¿sí? Es orar y tener la reacción correcta, asumir la reacción correcta. ¿Cómo se empieza a hacerlo? Retirándonos de la situación incorrecta, ¿sí? O sea, si alguien siente que está saliéndose de su castilla, así que está a punto de perder el control, debe recordar este consejo bíblico. El principio de la contienda es como alguien que da curso libre a las aguas. Por eso, antes que haya estallado la riña, retírate.
Entonces, este es un sabio consejo, sobre todo para los que empiezan a trabajar con estas cosas. Con el tiempo iremos creciendo y ya podremos asumir más control de la situación, pero al principio, si no es posible de otra forma, retírense. Es lo mejor que se puede hacer. Vamos a ver un testimonio entre los muchos que hay, y esto es un testimonio real. Una persona que se llamaba Jack, sí, vamos a poner un nombre ficticio, que trataba de dominar su temperamento agresivo. Como su padre era muy dado a las juergas, a las peleas, fue desarrollando una personalidad parecida. Generalmente todas estas personalidades, todas estas cosas, tienen que ver mucho con nuestra forma en la que fuimos criados y todo nuestro entorno familiar, y son cosas que hay que estudiar, analizar, romper maldiciones y entregar para encerrar estas cosas. Esta persona dice: cuando me enojaba sentía como que me prendía en fuego, explotaba y empezaba a gritar y amenazar con los puños. Esa era la forma en que trataba de resolver las cosas. Las cosas empezaron a cambiar cuando él empezó a estudiar con los creyentes, ¿no es cierto? Él empezó a estudiar verdaderamente, entonces comprendió que él podía cambiar con la ayuda de Yahweh, ciertamente, y aprender a controlarlo. Y vaya si cambió. En cierta ocasión un compañero de trabajo lo insultó, cuenta él, ¿no es cierto? Y él dice que sentí como crecía dentro de mí una bola de fuego, ¿no? Y ya estaba, mi primer impulso fue tumbarlo de un golpe, que era la reacción a la cual estaba acostumbrada la persona. ¿Cómo logró conservar la calma? Él mismo contesta: empecé a orar. Por favor, Yahweh, ayúdame a no perder los estribos, ¿sí? De pronto sentí como, por primera vez en mi vida, una paz me embargó por completo. Logré dar media vuelta y marcharme. Eso fue lo que él hizo. En vez de dar rienda suelta a su carne, se colocó en el ruaj, pidió ayuda y se retiró. Jack siguió estudiando las escrituras, pasó mucho tiempo orando y meditando muchos pasajes que hablan de estas cosas, como Mishlei 26, que dice: donde no hay leña se apaga el fuego. Finalmente consiguió controlar su ira cada vez más, ¿no es cierto?, en la forma en la cual ya no necesitarán dar media vuelta y salir. Uno puede resistir parado la situación porque no hay leña. No agregamos leña al fuego. En segundo lugar, aprender a relajarse. Pero aprender a relajarse en una vida relajada. ¿Cómo nos relajamos? En Mashiach. Mashiach es nuestra paz o nuestra shalom. Ese es el problema también de la ansiedad. Por eso decimos que la impaciencia conduce a la ansiedad y a la ira, ¿sí? Un corazón calmado es la vida del cuerpo, dice Mishlei en el capítulo 14. Poner en práctica esta verdad elemental de las escrituras mejora la salud emocional, la física y la espiritual, mejora toda nuestra sanidad, ¿sí? Cuando sintamos que estamos a punto de explotar, sigamos unos pasos sencillos, respiremos profundo, cerremos los ojos y en lo posible aléjense. Como acabamos de decir, ¿no es cierto? Alejémonos antes de que estalle la situación. Salir del foco que está produciendo esa situación en nuestro interior, ¿no es cierto? Oremos a Mashiach pidiendo que nos dé la fortaleza para no caer en explosiones, que nos dé su shalom y que coloque en nosotros su respuesta. Y esperemos hasta tener paz. No pretendamos: ahora ya te pedí, dámelo ya. No, señor, no es así la cosa. Esa es la impaciencia, ¿no es cierto? Que no ayuda en nada, justamente. Oramos y esperamos hasta tener paz. Y si es necesario retirarnos, nos retiramos. Repetir estos pasos cada vez que sintamos que estamos a punto de perder el control nos va a ayudar a permanecer más relajados. Inclusive se pueden repetir a lo largo del día, porque estar relajados es colocarnos en él todo el tiempo. Una vez que estamos en él, tenemos su shalom, él lo prometió, de manera que no podemos dudar acerca de eso. En tercer lugar, modifiquemos nuestras expectativas. Es difícil esquivar por completo, ¿sí?, las situaciones, los detonantes de la ira, sean personas, sean situaciones. No siempre conseguimos decir: bueno, los voy a esquivar por el resto de mi vida. No es así, tampoco se trata de eso. Abba quiere que nosotros superemos las cosas, ¿sí? Por eso es que nos coloca siempre las situaciones en las cuales vamos a ser probados hasta lograr pasar la prueba. Si le pedimos paciencia para superar la ira, sabemos perfectamente que nos va a colocar en situaciones una tras de la otra en las cuales vamos a explotar de ira, a menos que hagamos lo que corresponde, ¿sí? Entonces, lo que sí podemos hacer es aprender a controlar nuestras reacciones. Para esto se requiere un cambio de mentalidad. Necesitamos recibir la mente de Mashiach. Quienes tienen expectativas muy elevadas
esperando demasiado de los demás, ¿no es cierto? Por lo común tienen más problemas de agresividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si algo o alguien no está a la altura de lo que esperan, la frustración y la ira se apoderan de ellos normalmente. Sin embargo, normalmente estas personas han sufrido lo mismo de niños y lo que tienen en sí no es un complejo de superioridad, sino uno de inferioridad. Pero eso es otro asunto a lo cual es necesario, por eso lo digo siempre, en descubrir las fuentes, las raíces de cada cosa para eliminarlas de vez. Una manera de combatir este ruas perfeccionista es teniendo presente que no hay ningún hombre justo, ni siquiera uno, y que nosotros estamos juntos con ellos. No podemos estar exigiendo de los demás más, ¿no es cierto? Si creemos que nosotros o cualquier otra persona podemos ser perfectos, estamos encaminados a la decepción inevitable, evidentemente. No es bueno esperar demasiado ni de nosotros mismos ni de los demás, porque todo eso causa daño. De modo que si aparentamos ser lo que no somos, y muchas personas buscan un excesivo perfeccionismo, es decir, ser perfectos y mantenernos perfectos delante de los demás, quiero que me vean perfecto en todo, entonces esa falsedad, porque es una falsa postura, va a ser puesta a prueba por la realidad del día a día y la persona va a tener que decidir cómo reacciona, si con ira disimulando las cosas o si deja caer la máscara de lo que no es. De esta manera la persona va a estar constantemente frustrada y llena de rabia, porque la frustración lleva a la rabia. Entonces tenemos que aprender a tolerar a todos, empezando por nosotros mismos, no exigir de más. Aun cuando muy probablemente nosotros mismos no hayamos sido tolerados en nuestra infancia, debemos aprender a tolerar a todos. Esta es la más probable causa de la ira de muchos, ¿sí? No hubo paciencia con ellos, por eso no saben cómo ejercitar paciencia con los demás. Pues nosotros todos tenemos muchas lecciones no aprendidas porque nunca nos fueron enseñadas. Ahora bien, eso no nos disculpa. Cuando lleguemos allá no nos va a disculpar que no nos hayan enseñado. Nosotros tenemos a Mashiach para que Él nos enseñe. Es Él nuestro maestro, tenemos al Ruach y Él puede enseñarnos perfectamente si nos disponemos a aprender. De manera que no habrá disculpas cuando lleguemos ante su trono. En cuarto lugar, no dejemos que la cólera nos haga tropezar, ¿sí? Poner en práctica estas cosas, estamos sometiendo a la carne, ¿sí? Pero aún falta el punto más importante. Podemos evitar tener una cierta conducta, podemos esforzarnos, ¿no es cierto? Pero el Padre nos pide más que eso. Él nos pide que seamos perfectos como Él es. De manera que no alcanza con tratar de disfrazar una cierta conducta, cosa que sería hecha por la carne misma, evidentemente, sino al tiempo en que sometemos la carne al madero e ignoramos sus reclamaciones, sus deseos, todo lo que las ganas que quiere de ir a romperle la cara al otro, abrimos paso para que nuestro Mashiach interior salga y se manifieste como Él se manifestaría, con su mente, ¿no es cierto? Es decir, no respondemos en nuestra carne, sino en nuestro Ruach, y desde el Ruach solo podemos responder por medio de Mashiach, de manera que tendremos la mente de Mashiach actuando en este momento. Si nos colocamos, Él nos coloca su mente verdaderamente en acción en nosotros. De esta forma, nuestra respuesta será blanda y suave, aun cuando pueda, sí debe ser firme. ¿Ah? Ser blando y suave, la respuesta no quiere decir permitir injusticias o ser pisoteado, nada por el estilo. A veces que uno debe ser firme verdaderamente, pero no necesariamente necesita ser grosero o exagerado, ¿sí? No se trata de aceptar cualquier cosa que otros pretendan imponernos tampoco, ¿sí? Aún cosas que vayan en contra de los mandamientos de nuestro Padre no podemos aceptarlas nunca, sino que la cuestión es no dejarnos llevar por la ira de nuestra carne. ¿Sí? No podemos someter nuestro pensamiento a los conceptos de nuestra carne y aún así debemos mantenernos firmes si es que tenemos razón. Si no la tenemos, el mismo Ruach nos va a confrontar. Debemos calmarnos y escucharnos. Esa es la cuestión, ¿no es cierto? También hay que calmarse y escucharlo a Él. ¿Realmente es tan grave la situación como para andar a los gritos? ¿Realmente es necesario insultar a los demás con todo tipo de insultos que normalmente no tienen nada que ver con la situación? Simplemente estamos tratando de lastimar a los demás para sacar de nuestro interior toda esa rabia y frustración que ya vimos de dónde venían, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con la situación en la cual se está viviendo. Nosotros estamos verdaderamente en esos momentos sacando a la superficie viejos resentimientos que siempre son útiles, ¿no es cierto?, para la carne, porque siempre le han funcionado cuando quieres hacer sentir mal a los demás. Otra vez saca aquella vieja arma de aquel viejo resentimiento, ¿no es cierto? Como aquella vez que hiciste tal cosa y vuelve a salir otra vez y otra vez y otra vez. La verdad es que la mayoría de las veces nuestras explosiones de ira ocultan nuestra propia afectación.
Eso es lo que están tratando de ocultar realmente. Generalmente no es culpa de los demás por lo que explotamos, ¿sí? Sino culpa nuestra. Pero buscamos la forma de disculparnos culpando a los otros. Hemos sufrido probablemente daños nos han acusado, nos han maltratado de niños, ¿no es cierto? Que podamos haber sufrido cosas cuando cometíamos errores, ¿sí? Puede haber sido en la escuela, ¿no es cierto? También que en una época eran bastante radicales con los castigos para enseñar a los niños, y todas esas cosas provocan daños en la conducta, ¿no es cierto? Es necesario saber de dónde proviene nuestra ira para poder cortarla y entregarla a Mashiach, para que Él sea nuestra paciencia y buen trato en cada situación que nos descontrole, porque necesitamos que Él sea en nosotros, no nosotros guardar su ley. En quinto lugar, hacer crecer y vivir por nuestro Mashiach interior. Evidentemente, una de las principales maneras de controlar la cólera es cultivar una relación estrecha con Yahweh. Si la persona está alejada, no va a poder resolver ninguno de esos problemas. Él nos anima a abrirle el corazón y la mente. Entonces contémosle nuestros intereses y preocupaciones y pidámosle que nos dé un corazón tranquilo para dominar la cólera. Confiemos que los ojos de Yahweh están sobre los justos y sus oídos están hacia su ruego, dice Kefalef en el capítulo 3. La oración puede moldearnos y guiarnos. ¿Cómo? Puede tener un efecto profundo en nuestras relaciones con otras personas. Recordemos cómo nos ha tratado Yahweh. Las escrituras dicen que Yahweh no ha hecho con nosotros aún conforme a nuestros pecados. No nos ha tratado como merecíamos y nosotros hacemos menos. Tener un ruach perdonador es esencial a fin de no ser alcanzados por Hasatán, dice Corintios 2. Además, la oración nos permite abrir el corazón a la guía del Ruach HaKodesh, evidentemente, ¿verdad? Nos permite abrirnos para ser quebrantados, lo cual puede derrumbar patrones de vida fuertemente atrincherados. ¿Cómo son esas cosas que llamamos fortalezas verdaderamente? Yahweh da con gusto una paz que supera todo pensamiento, su shalom, ¿no es cierto? Y esta puede librarnos de las poderosas garras de la cólera. Ahora bien, la oración debe ir acompañada de un examen regular de las escrituras para que sigamos percibiendo cuál es la voluntad de Yahweh. Esto implica nuestra continua limpieza y purificación, cosas diarias en nuestro camino de santificación. No son cosas que se terminan una vez o se hacen una vez cada 2-3 años, ¿sí? Si nos resulta difícil controlar la cólera, procuremos ver este asunto a la manera de Yahweh, ¿sí? Repasemos textos bíblicos que estén relacionados específicamente con el dominio de la cólera. Aprendamos a ver qué es lo que Él desea, cómo Mashiach se comportó en esas cosas, cómo otros ejemplos de la Biblia, otros testigos se han comportado. Centremos nuestros pensamientos y acciones en hacer bien al prójimo. Si no estamos mal, la carne siempre pide autosatisfacción y Abba nos dice, amor ágape. Vamos para afuera, ¿sí? Centrémonos en los demás. Cada vez que nos vamos para adentro nuestro, salgamos de nosotros y vayamos y centrémonos en los demás. Oremos por los demás. No oren solamente por ustedes mismos, oren por los demás. Esa actividad sana y edificante nos va a ayudar a cultivar empatía y confianza, nos va a ayudar a entender mejor a los demás también y va a mitigar los malentendidos que puedan suscitarse por las cóleras. Fija mis propios pasos sólidamente en tu dicho, y no se enseñoree dominantemente de mí ninguna clase de cosa perjudicial. Paz abundante pertenece a los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo, dice el Mismor 119. Lo mismo puede ser cierto, evidentemente, en nuestro caso. En sexto punto, dominemos nuestra carne, ¿sí? Primero, seamos serenos de espíritu, como hemos dicho. Cualquiera que retiene sus dichos posee conocimiento, y un hombre de discernimiento es sereno de ruaj. Siempre retraigámonos, demos un paso hacia atrás en las cosas, aprendamos a tomarnos tiempo. La impaciencia es mala consejera, la impaciencia hace que hablemos rápidamente, de manera que son dos cosas que deben ser tratadas juntas, como ya lo he dicho. La persona que tiene conocimiento de la palabra de Elohim retiene sus dichos, o sea, es lenta en hablar, ¿no es cierto? No habla sin dominio, no habla sin haber pensado antes, ¿sí? Particularmente cuando está perturbada. Cuando más se controla, porque sabe ya cómo nos descontrolamos verdaderamente y pensamos mal en el momento en que estamos irados, ¿sí? Porque tiene presente su relación con Yahweh verdaderamente, su debido lugar en la organización de Elohim no deja que el calor de la ira lo venza.
¿sí? Él domina esa ira. En vez de eso, el hombre de discernimiento se esfuerza por mantenerse sereno y equilibrado, lo más calmo posible. El que es tardo para la cólera abunda en discernimiento, pero el que es impaciente está enlazado a la necedad, dice Mishlei 14. Perder la paciencia cuando se está agitado emocionalmente puede llevar a actos imprudentes, evidentemente. Por eso seamos tardos para la cólera, al igual que Elohim, y así podremos evitar acciones apresuradas e insensatas. Evitemos el orgullo también, ¿no? Es otra cosa que debemos evitar. Por orgullo alguien podría ser desconsiderado con otros, ¿no es cierto? Y hasta desplegar mal genio. El hombre dado a la cólera suscita contiendas y cualquiera dispuesto a la furia tiene muchas transgresiones, dice Mishlei 29. Así que él no domina su carne, sino que es dado a la cólera, puede suscitar contiendas, puede traer peleas, disensiones, contiendas, todo tipo de violencia, ¿no es cierto? Inclusive entre amigos o hermanos, ¿sí? Entonces estas son cosas que hay que dominar. No olvidemos nunca que Yahweh no aprueba la altivez ni el orgullo, de manera que son cosas que tenemos que evitar justamente en estas cosas. Seamos calmos y humildes. Necesario que seamos humildes cuando alguien, por ejemplo, de autoridad nos reprende. En ese caso, ¿cuál sería la reacción inmediata? Esa es la cuestión, ¿no es cierto? Viene el jefe y nos reta, o viene alguien que tiene autoridad y nos reta, o nos coloca, nos muestra alguna cosa, nos critica. Tal vez sería responder la cosa que haga la persona rápidamente, ¿no es cierto? Precipitadamente, prudentemente. Pero las escrituras dicen, si el ruaj de un gobernante se levanta contra ti, no dejes tu propio lugar, porque la calma misma templa grandes pecados. De manera que es necesario estar calmos delante de toda situación. Se requiere autodominio para responder con apacibilidad. Sobre todo hay que considerar esas cosas. Si somos reprendidos sin merecerlo, sería esperar que la persona con autoridad diera la oportunidad, ¿no es cierto?, de explicar por qué ha sucedido lo que ha sucedido. Por supuesto, cualquier explicación debería darse apaciblemente, ¿no es cierto?, y con la esperanza de corregir toda cosa errónea. Si la persona con autoridad también tendría que dominar su ruaj propio, pero nosotros no podemos estar dependiendo de las fallas ajenas para decir, bueno, él falló yo también. No se trata de eso. Sea que el creyente esté en posición de autoridad o no, debe recordar que como una ciudad que se ha hecho irrupción, que no tiene muro, es el hombre que no tiene freno en su ruaj, ¿sí? Esa ciudad caerá ciertamente. La persona que no es de genio apacible y no domina su ruaj puede ser invadida por pensamientos impropios y que pudieran impulsarla a actuar mal. Es Yahshua que dio nuestro ejemplo perfecto y a quien tenemos que imitar, y de todo se dice que era de genio apacible y humilde de corazón. Así debemos ser también nosotros en todas las cosas que nos lleven a la ira. Bueno, habiendo terminado ahora, avisé que la charla era larga, los espero a todos en unos minutitos en el Skype para tener la finalización de la charla, para que hablemos y comentemos acerca de todas estas cosas. Shalom a todos, hermanos, nos vemos en unos minutos entonces en el Skype.